Hola amigos, ¿qué tal compañeros del Evangelio en el hogar? Una vez más vamos a iniciar el Evangelio de hoy, pero os he de advertir que tendremos un pequeño cambio, pequeño casi insignificante, pero habíamos concretado la semana anterior de que esta semana tocaríamos el Evangelio. ¿Será lícito abreviar la vida de un enfermo que sufre? Entonces lo hemos cambiado un poquitín porque me dejaba atrás otro o dos evangelios muy importantes que no me di cuenta. Por ejemplo, el que hoy tocaremos será, si fuera nombre de bien, habría muerto. ¿Cuántas veces decimos esto cuando hay algún desastre en la familia, cuando hay una enfermedad, que el hijo joven desencarna? Y siempre pensamos, ¿no? ¿Por qué no se marchó nuestro padre anciano, nuestro abuelo, alguien que estaba enfermo? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Bueno, estaremos analizando un poquitín esto, ¿ok? Venga, vamos a iniciar, como bien sabéis, los episodios diarios, capítulo de Joana de Ángelis, el capítulo 19, perturbaciones. Dice, a pesar de tus buenas disposiciones, existen momentos en que surgen extraños estados de alma, perturbándote la lucidez y el entusiasmo. Ellos constituyen graves desafíos que pueden llevar a imprevisibles resultados negativos. Aparecen como depresión o desinterés que nacen de una observación infeliz, de una palabra áspera o de una discusión que desgasta. Hay ocasiones en que se manifiestan como una nube que omnibula el discernimiento insistente que termina por generar una indisposición íntima cuando no lleva a distonías y agresividad más contundente. Además de los factores normales sociopsicológicos del relacionamiento o de la emoción, se originan en la interferencia psíquica de desencarnados que se complacen en inquietar, inspirando desesperación y conduciendo a estados que afligen. Aquí me gustaría hacer un inciso porque recordemos que hay muchos desencarnados, o a veces al revés, que se complacen en hacernos infelices. Son cosas que hemos de prestar atención y estar siempre alertas. Continúa Joana. Vivimos en un casi permanente intercambio psíquico unos con otros en el cuerpo físico o fuera de él. Hay mentes que disparan dardos contra otras, alcanzando el blanco con puntería segura y estableciendo una comunicación perturbadora. Interrumpe las telepatías deprimentes, sobreponiendo a tu voluntad sobreponiendo tu voluntad y corrigiendo tu sintonía psíquica. Sal un poco y respira aire puro. Recuerda los planes ideales que abrigas. Dialoga un poco con alguien que te inspire simpatía. Ora por algunos instantes. Estos recursos expulsarán la onda de perturbación que te envuelve y regresarás al estado de tranquilidad. Bueno, hacemos un poquito de oración, que es importantísimo esto. Recordemos que cuando hagáis el Evangelio en el hogar, siempre puede hacer la oración aquel que sale o que el que tiene más facilidad de hacer la oración. Antes, en mi juventud, tenía mucha facilidad y ahora a medida que me hago más adulto, me cuesta un poquitín más, pero no importa, porque Dios no mira las palabras bonitas, Dios mira siempre nuestro sentimiento, que es lo que mejor llega a Dios. ¿Bien? Venga, pues vamos a iniciar. Padre amado, nos encontramos aquí todos, incluyendo aquellos que nos ven online, porque estamos deseando averiguar un poquitín sobre estos evangelios tan maravillosos donde
Tantas veces hemos pecado, entre comillas, con este pensamiento, decir, ¿cómo es? ¿Dónde estaba Dios, no? Que se ha llevado a este bebé, a esta persona joven, en plena juventud, sin embargo, ha dejado aquí a alguien adulto, anciano. Estas son cosas que aún están dentro de nuestros pensamientos y aquel que lo vive, la realidad es que ha de ser unos momentos difíciles para él. Por esto te pido, Padre, que en cualquier momento que haya gente que haya desencarnado, gente joven, ayúdalos, por favor, a poder superar este dolor de madre y de padre, porque en verdad es un dolor punzante y agudo. De todas maneras, Padre, te ayudo a que puedas darnos a entender este Evangelio que también nos hará a todos para ver la vida bajo un punto de vista y un prisma distinto. Así, Padre amado, ayúdanos a nosotros a entender el Evangelio, a los que están escuchándonos también, a nuestros familiares también, que podamos discernir y profundizar un poquitín más y esclarecernos para que cuando hayan, que los habrá, distonías, problemas, recursos, a veces con dificultades, que sepamos llevarla y que tengamos la formación hecha para nuestro mejoramiento personal. Así, Padre, gracias te doy por anticipado y ayúdanos, por favor, a que no nos falte tu compañía y tu amor. Gracias. Bueno, si fuera un hombre de bien, habría muerto. Son cosas que muchas veces analizamos y decimos entre nosotros. Y si no lo decimos con voz alta, a veces pensamos, si yo fuera Dios, esto no lo haría nunca. Pues pensemos que en esto estamos diciendo unas palabras que no son adecuadas. Ahora analizaremos bajo lo que estamos aprendiendo. Con frecuencia decís, cuando habláis de un hombre malo que escapó de un peligro, si fuera un hombre de bien, habría muerto. A veces sabemos todos, ¿no?, que hay accidentes, alguien que iba alcohólico, alguien que iba drogado, alguien que iba despistado, que no iba atento al volante y resultó tener un accidente, y los que venían de frente o a aquellos que estaban por delante nuestro le provocamos el accidente y desencarnaron, sino toda la familia quedaron en mal estado. Sin embargo, esto ocurre muchas veces, que aquel que provocó el accidente no tuvo ni un pequeño rasguño. Y pensamos, ¿dónde estaba Dios? Posiblemente estaba durmiendo, posiblemente estaba descansando en algún lugar. No pensemos así. No pensemos así, porque esta no es la realidad. La realidad es que ahora, bueno, ahora sí iremos siguiendo, ¿vale? Porque más adelante sale. Pues bien, al decir eso, estáis en lo cierto. En efecto, muchas veces sucede que Dios concede a un espíritu joven aún en el camino del progreso, vuelvo a repetir, joven aún en el camino del progreso, una prueba más prolongada que la que asigna a uno bueno, que recibirá como una recompensa a su mérito la gracia de que su prueba sea tan corta como resulte posible. Imaginemos a alguien que está enfermo, ¿no?, dentro de nuestra familia o no, y hay un accidente, los jóvenes se mueren y queda aquella persona con problemas, y a veces pensamos, Dios mío, ¿cómo puede ser que mi hijo joven aún, o aquella persona joven aún, que aún no ha empezado ni a vivir, ha desencarnado y te lo has llevado? Sin embargo, esta persona anciana que no se vale de sí misma, estos son los puntos de vista que nosotros tenemos. ¿Son los correctos? No. Vamos a continuar. Luego nos iremos aclarando y ampliando. Con todo, cuando os servís de este axioma,
no os queda duda de que estáis blasfemando, porque Dios sabe lo que hace. Pensemos en esto. Ahí creo que en el Evangelio, no recuerdo dónde, porque antes hay, bueno, yo reconozco que hay gente que dice en tal capítulo, en tal ítem, ¿no? Hay esto. Hay una señora donde le desencarnó un hijo joven y al levantar la cabeza dijo, Dios mío, tú me lo has dado, tú me lo has quitado. ¿Bien? Porque somos todos hijos de Dios. No somos, no son nuestros hijos. Nos deja Dios la responsabilidad de que nosotros podamos cuidar a un hijo, a una hija, a alguien que esté a nuestro lado, pero no pensemos que son nuestros. Bueno, vamos a continuar. Cuando muere un hombre de bien que tiene por vecino a un malvado, os, os apresuráis a decir, habría sido mejor que le tocara a este otro. Dice, os engañáis sobremanera, porque el que se va concluyó su tarea, y el que se queda tal vez no la haya comenzado todavía la suya. O sea, el que se va terminó de cumplir lo que venía a hacer aquí. Sin embargo, el que se ha quedado aquí quizás aún no ha iniciado la tarea de la responsabilidad, del aprendizaje que venía a cumplir. ¿Cómo vamos nosotros a pretender que Dios se lleve a aquella persona adulta que aún quizás no ha empezado con la tarea que venía a cumplir? Vamos a poner un ejemplo, porque creo que después, más adelante, sale otro. Imaginemos que por una desgracia nos llaman y tenemos que ir a una guerra. Tenemos que ir al frente a tirar tiros, pero no a tirar tiros al aire, no, sino para eliminar a nuestros hermanos, que me costaba mucho decirlo, pero es la verdad, ¿no? Entonces siempre pensaríamos a nosotros mismos, ojalá se termine la guerra mañana, cuanto antes, mejor, porque yo me gustaría regresar con los míos, con mis hijos que han quedado atrás, con mi mujer. Me encantaría que esto pudiera suceder así. ¿Y por qué íbamos a dejar a aquella persona estando allí en la guerra, pudiendo irse a su casa? Entonces, sabemos que cuando reencarnamos aquí, cuanto menos tiempo estemos aquí, mucho mejor, porque es como aquel que se va a la guerra. Cuanto menos tiempo está en la guerra, mucho mejor. Entonces, imaginemos que cuando el momento de reencarnar, tenemos presente que vamos a tener problemas, vamos a pasar por enfermedades, por dificultades, vamos a tener hijos difíciles, quizás la pareja, quizás los padres alcohólicos, y sabemos que vamos a pasar por estas circunstancias difíciles. ¿Quién de nosotros no estaría contento de decir, ay, qué bien, se me terminó la estancia aquí y me voy con mi familia espiritual? Entonces, ¿por qué vamos a retener a aquella persona aquí cuando está en el mundo espiritual, donde continuaremos viéndonos y continuaremos eh, conectándonos con él? No seamos estos orgullosos que queremos a nuestro hijo, a nuestra pareja, que esté siempre con nosotros. Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Sigue el Evangelio. ¿Qué diríais de un... Ah, aquí sale el ejemplo que habíamos quedado. ¿Qué diríais de un prisionero que a pesar de haber concluido su condena quedara retenido en la cárcel, mientras que se devolviera la libertad a uno que no tiene ese derecho? Claro, imaginemos que dentro de la misma cárcel, ¿qué pasaría, no? Aquella persona no ha terminado aún la condena y queremos que se marche. No, aquel se tiene que quedar allí. Pero es que el que ha terminado la condena, que puede ser nuestro hijo joven, nuestra pareja, alguien que todavía no ha alcanzado los años de adulto, pues sería como aquella persona que ha terminado
eh, a su condena y queda todavía dentro de la cárcel. ¿Qué diríamos? Esto es incorrecto, no está bien. ¿Qué ocurre con aquel que se marcha, con aquel que desencarna, con aquel que se va en el mundo espiritual porque la vida continúa? Es lo correcto. Dios ha permitido, ha venido a cumplir la tarea, que todo va a depender de la condena que todos arrastramos, porque no todos llevamos la misma condena, no todos están el mismo tiempo dentro de la prisión, los prisioneros, no. Los hay que tienen muchos años, dependiendo de la conducta que han tenido anteriormente, y los hay que pueden tener meses o días quizás. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que aquel que tiene meses, que se quede en la cárcel, quedándose allí hasta que terminen los demás? No es correcto. Pensemos que Dios, que nos ama, que nos protege, que quiere lo mejor para nosotros, siempre nos dará aquello que realmente nos hace falta. Y si tenemos que partir, partiremos. Son los dos tipos de punto de vista que tenemos. Uno, cuando lo vemos desde el mundo físico, que decimos, Dios mío, ¿cómo puede ser este bebé en tierna edad, ¿no? Y Dios se lo ha llevado. Sin embargo, mi padre adulto, mi abuelo adulto, enfermo, postrado en la cama. Quizás él aún no ha terminado el trabajo que venía a cumplir. Y el niño ha terminado que aquí también podríamos añadir que a veces ocurren casos que ahora no vamos a entrar en esta conversación porque daría para mucho rato. A veces hay niños que vienen a cumplir el plazo que anteriormente habían acortado en reencarnaciones anteriores. En una se suicidó, se envenenó, se arrojó a un despeñadero, se tiró por el tren, no sabemos lo que... Y a veces, como les faltaba cierto tiempo de edad para desencarnar natural, han venido esta vez a cumplir el tiempo predicho que estaba preparado para desencarnar en aquella reencarnación que no terminó. ¿Vale? Esto será un tema aparte que quizás otro día podremos hablar. Pero sepamos que esto existe. Pero cuando ocurre por una enfermedad, por un accidente, por algo que nosotros no controlamos, dejémoslo en manos de Dios, porque Él sabe el por qué se lleva a este bebé o a este chico joven a tierna edad. ¿Vale? Sabed pues que la verdadera libertad consiste en el desprendimiento de los lazos que mantienen al espíritu unido al cuerpo, y que durante el tiempo en que estéis en la tierra habréis de permanecer ligados al cuerpo, o podríamos casi decir atados al cuerpo con unas cadenas que no podemos desatarnos. La verdadera libertad no es la de estar aquí. La verdadera libertad es cuando nos vamos al mundo espiritual. Allí están nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos. Quizás han quedado los padres aquí, pero no importa, porque el amor no se rompe. Se rompe quizás el que no nos veremos durante cierto tiempo, pero démosle tiempo, porque quién sabe si durante la noche podremos hacernos una visita mutuamente, el hijo con la madre y el padre, o los padres con el hijo desencarnado, y podremos visitarnos. Entonces, la verdadera libertad no es la de aquí. La verdadera libertad es la de allí, cuando nos vamos al mundo espiritual. No pensemos que la muerte es el fin de la vida. No, es un trámite en el cual todos tenemos que pasar, antes o después. Por tanto, cuanto antes nos vayamos a nuestra casa, miremoslo así, cuanto antes vayamos donde nos esperan los familiares y los amigos, mucho mejor. Sería la misma situación que aquel que va a la universidad. Aquel que está en la universidad está para trabajar, para estudiar,
para romperse la cabeza y los codos si hace falta, para salir de allí, bueno, pues con la carrera no hecha, sino con los estudios bien preparados, ¿no? Es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Nuestra vida no es la de aquí. Aquí estamos temporalmente. Nuestra vida real es la del mundo espiritual. La misma que el chico que está en la universidad, su vida no es la de allí, su vida es la de allí temporalmente, porque su vida real está en su casa, con sus padres, con su novia, con su pareja, si es que está casado. Allí es la vida y con sus amigos. Allí es la vida verdadera. La de la universidad. Tendrá amigos de la universidad. Tendrá el profesor que sean muy amigos, pero el profesor se quedará allí y la verdadera vida, la verdadera libertad es cuando irá a su casa. Esto es lo que ocurre a nosotros. No podemos pretender que la persona que ya terminó con el trabajo que venía a cumplir, tengamos la pretensión de que se quede aquí con los problemas, porque sabemos que el estar reencarnado lleva una cantidad de problemas. El estar con pareja son dificultades que hay porque nos casamos súper enamorados todos, yo el primero, pero después salen problemas, la incompatibilidad del uno con el otro, los problemas que surgen familiares, con hijos, con padres, ¿no? Y esto es casi a diario. Ojalá algunos de vosotros dijeran, no, no, yo no. Estupendo. Y me alegro mucho por vosotros. Pero con la mayoría no es así. Entonces, ¿por qué íbamos a estar contentos de que nuestro hijo se quede aquí, adulto o no, o joven, se quede aquí pasando las dificultades y sufrimientos? Deberíamos, entre comillas, claro está que aquel que lo ha pasado no lo va a aceptar, pero deberíamos de estar contentos de decir, gracias Dios mío, tú me lo diste, tú te lo has llevado. Seguimos. Habituados a no censurar lo que no podéis comprender, no, perdón, lo he leído mal. Habituaos a no censurar lo que no podéis comprender. Y aquí me gustaría detenerme. Habituemos a no criticar, a no opinar las cosas que no podemos comprender, porque Dios sabe lo mejor que nos pueda ocurrir para nosotros. Dios que es amor, que es justo, que es misericordia, no puede actuar con capricho. Ah, pues mira, a fulanito tal voy a dejar que desencarne, porque así, mira, por capricho mío. No, Dios no es caprichoso. ¿Eh? Muchas veces lo que os parece un mal es un bien, lo que hemos estado hablando, ¿no? Que muchas veces nos pensamos que, mira, mi hijo se desencarnó, se ha ido, ya no lo vamos a ver. No, sí que nos vamos a ver. Quizás estaremos un tiempo, pero nos volveremos a ver. Lo que a nosotros nos parece un mal es un bien. Por esto Dios, esto no lo leo, por esto Dios permite que aquel que ya terminó estar en el presidio, estar en la guerra, estar en la cárcel, ya se pueda ir a su casa. Y su casa sería el mundo espiritual. Esto se debe a que vuestras facultades son tan limitadas que el conjunto del gran todo escapa a vuestros sentidos obtusos. Nosotros vemos que aquel hijo que nosotros teníamos el pensamiento y el deseo de que tendría que tener una carrera, de que bueno, pues se casaría con alguien agradable, sería una persona trabajadora. Bueno, pero los planes nuestros no son realmente los planes de Dios. Son dos diferencias muy diferentes. Sigue, esforzaos por salir mediante el pensamiento de vuestra estrecha esfera y a medida que os elevéis, la importancia de la vida material disminuirá ante vosotros.
a medida que nos vamos apartando de este mundo físico, veremos la gran importancia del mundo espiritual y que realmente tenemos unos hijos para educar, pero recordemos que no nos pertenecen, serán, entre comillas, nuestros hijos, porque todos somos hijos de Dios. Por tanto, nuestros hijos son hijos que Dios nos ha prestado para nuestra evolución y para la suya, porque muchas veces tenemos también nosotros que aprender de nuestros hijos, y esto me ha ocurrido a mí personalmente, que mis hijos me han dado muchas lecciones, incluyendo, a veces pensamos, ¿no?, que el espiritista ha aprendido mucho del espiritismo, y es cierto, yo soy uno de ellos, donde me ha enamorado el espiritismo, pero también he aprendido mucho de muchas buenas lecciones de mi señora que tengo en mi casa, de mi pareja. También he aprendido mucho y a veces no concordamos con la misma idea, pero el pensar, ostras, que a veces no lo decimos los hombres más, perdonadme los hombres, a veces decimos, ostras, mi mujer tiene razón, pero el orgullo dice, no, que aquí mando yo, ¿no? Que yo tengo razón, ¿no? Pero que después de meditar y pensar, pensamos que nuestra pareja tenía toda la razón. Entonces, desprendámonos un poquitín de esta vida física y pensemos que nuestros hijos no nos pertenecen y que el momento de llegar como el momento de partir pertenecen a Dios nuestro Padre. Bien, entonces esa vida no resultará más que un simple incidente en el trayecto infinito de vuestra existencia espiritual. Dice, perdonadme que os vuelva a repetir. Entonces, esa vida, ahora que estamos aquí, no resultará más que un simple incidente en el trayecto infinito de vuestra existencia espiritual. Será una etapa, podríamos decirlo, una etapa dentro de las muchas etapas que hemos venido a vivir y a reencarnar. Simplemente es una etapa en la cual ahora nos encontramos aquí, pero que, que realmente el trayecto a venir aquí es temporal y que nuestra única y verdadera existencia es la existencia espiritual. Estamos aquí temporalmente para aprender, como aquel niño que hemos dicho que ha ido a la universidad. Ha ido a la universidad para aprender, para estudiar, para aplicarse, para salir de allí bien preparado. Entonces nosotros reencarnamos todos y cada uno de nosotros para resolver problemas de nuestras existencias pasadas, para aprender a comportarnos, para saber callar, para saber escuchar, para saber muchas cosas. Entonces, si alguien se ha tenido que partir antes, bueno, pues seguramente que tenía menos débitos que nosotros o ya había terminado el estudio que tenía que hacer y parte al mundo espiritual, que es el mundo que todos iremos y que formamos partes todos de allí. Bien, bueno, pues por esto cuando ocurran estos problemas graves y que ocurren, no digamos, Dios mío, ¿qué ha hecho? ¿Cómo es que se ha llevado aquel niño jovencito y ha dejado a alguien enfermo aquí y ha dejado a alguien viejito con nosotros o con alguien, ¿no? Pensemos levantemos la mirada más alta y pensemos que Dios, que es bueno y justo, sabe lo que hace. Bien, bueno, para la semana que viene, que estos dos evangelios me los había saltado, pero creo que son muy interesantes. Hablaremos sobre los tormentos voluntarios, aquello que algunas veces nos proponemos, que nos pensamos que Dios nos amará más y nos ponemos tormentos voluntarios pensando que así nuestra fe está por encima de los demás. Bueno, pues chicos, venga, lo dejamos aquí y os pediría, como cada semana, que podáis hacer la oración de cierre vosotros.
¿vale? Venga, pues, para vosotros y así ya lo dejamos, cuando queráis. Bueno, chicos, son cosas que podemos hablar o podemos pensar, ¿no? ¿Cómo es que estos evangelios no están dentro de los evangelios de cualquier Biblia, del Nuevo Testamento? Son los espíritus que nos amplían la visión. Por esto se llama el Evangelio según el Espiritismo, para que ampliemos, los espíritus nos amplían estas visiones que de lo contrario no sabíamos cómo dominar y cómo concordar las cosas, que como este caso de hoy, bueno, pues que siempre criticamos, siempre decimos dónde está Dios, ¿no? Que cuando viene una tormenta enorme y se ha llevado casas y ha quedado la ruina, ¿dónde estaba Dios? ¿No ha controlado Dios? No, pensemos que Dios siempre nos da lo mejor, pero bajo un punto de vista completamente distinto, no bajo el punto de vista físico y material nuestro. ¿Ok? Bueno, pues chicos, como siempre os invito al agua fluidificada y nos vemos la semana que viene. ¿Vale?